Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están todos? ¿Por qué no se pone de pie y saluda al que tiene enfrente, al que tiene atrás, al que tiene al lado? Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Mire qué bella familia nos ha regalado el Señor. Una familia que Él nos ha permitido compartir juntos y aprender de su palabra, y sobre todas las cosas ser edificados los unos con los otros. Muy bien, iglesia, así como estamos, seguimos con el estudio de Filipenses. Hoy comenzamos el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Así es que yo le voy a invitar que usted corra a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo encuentre, contesta con un amén. También lo tenemos en las pantallas, pero no se confíe. Tenga la palabra de Dios en sus manos y léala con nosotros. Le damos 5 segundos para que usted consiga la carta. Acuérdese que Filipenses es una de las cartas del apóstol Pablo, entonces está al final. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios así. Leemos Filipenses, hermanos, capítulo 2, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque en este momento nos disponemos a que tu palabra sea el alimento de nuestra alma. Padre, te hemos cantado, hemos elevado estas alabanzas al cielo, donde estamos conscientes que tu oído ha sido inclinado y has escuchado las que desde lo más profundo de nuestro corazón hemos cantado, te hemos elevado. Quizá se han derramado al cantar tu palabra. Gracias por estos corazones. Hoy nos hemos rendido ante tu presencia. Ahora, Dios, después de haberte cantado y se llega este momento donde tu palabra será expuesta, te pedimos que después de usted haber inclinado su oído a nuestras alabanzas, ahora que sea usted inclinando nuestros oídos a tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros corazones, nos edifique, nos instruya, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesias? Humillación y exaltación de Cristo es el subtítulo que tiene la narrativa que tenemos en nuestro pasaje bíblico. Continuamos con el tema de la unidad que Pablo introduce en el capítulo 1, versículo 27, y que de hecho lo cierra en el versículo 4 del capítulo 2. Y hablábamos el domingo pasado de la coherencia que nosotros como cristianos, redimidos, comprados a precio de sangre, debemos tener. Es decir,
que nuestras palabras, decíamos, sean acorde a nuestros hechos. Un ejemplo sería: los cristianos debemos practicar lo que creemos, es decir, vivir de acuerdo con los principios y las enseñanzas de Jesucristo. Otro ejemplo, si hablamos del amor y la compasión, se debe mostrar mediante acciones concretas, soportándonos los unos con los otros. Dicho esto, Pablo continúa el tema de que comenzó en el versículo 27 y lo sigue en los versículos que estamos mirando. Y él lo hace introduciendo 4 cláusulas que comienzan por sí, que subrayan la realidad que buscan la unidad del cuerpo de Cristo, que éste fluye entre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que consumó para su iglesia. Las 4 cláusulas que encontramos solamente en el versículo 1, con el sí, presentan el propósito de la exaltación de Pablo. La exhortación, Pablo la desarrolla de una manera muy peculiar, pero muy bonita, que vamos a ver esta tarde. Primero, nos encontramos con el primer punto que quiero esta noche. La exhortación a la unidad en Cristo, que de hecho es el tema que hemos venido tratando hace algunos domingos atrás. ¿Se acuerdan? Pablo ha venido exhortando a que vivamos una vida en unidad. Los versículos del 27 al 30, que de hecho me gustaría leerlos. Del 27 al 30. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, como iglesia dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidadas por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros los es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice? Que padezcáis por Él. 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. 4 cláusulas que vamos a tocar ahora. Primero, la número 1, consolación en Cristo. Número 2, comunión del Espíritu. Número 3, afecto o sentimiento entrañable. Y número 4, la misericordia. Solamente en el versículo 1 encontramos esas 4 implicaciones que vamos a tratar esta tarde. Cuando Pablo habla del versículo 27 al versículo 30, Pablo les está exhortando qué es lo que deben hacer y cómo deben comportarse. Luego de haber terminado los versículos que leímos del 27 al 30, comienza Pablo haciendo un puente para llevarlos a una exhortación de cómo deben hacer las cosas. Por eso es que el versículo 1 del capítulo 2 comienza: por tanto, si le pone atención a usted, por tanto, o en palabras más simples, pudiéramos decir, después de haber dicho esto, ¿verdad? Ahora viene esto. Después de haber escuchado lo que les dije, ahora viene esto. Pablo sostiene con una mano la exhortación que dio de los versículos 27 al 30 y con la otra implementa la acción
a dicha exhortación. Y lo que hace es, con ese por tanto, unir tanto la implicación o tanto la exhortación como la acción que quiere que los creyentes lleven a cabo. Es decir, Pablo con estas implicaciones les está diciendo, lo que yo les he dicho es lo que ustedes creen. Ustedes deben ser coherentes accionando con lo que creen. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí nos llamamos seguidores de Jesús? Qué poquitos, hermano. ¿De quién es seguidor usted? ¿Cuántos de aquí nos llamamos seguidores de Jesús? ¿Cómo debemos actuar entonces? Pablo está diciendo, si ustedes son seguidores de Jesús, actúen como tales, escuchen como tales, hablen como tales, caminen como tales. Es más, dice la palabra que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Dicen amén a eso? Tenemos la mente de Cristo, por lo cual debemos caminar, actuar, pensar y hacer las cosas como Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, miren, en esta mano les he puesto la teoría, versículo 27 al 30. Ahora, aquí, con esta mano, vengo, por tanto, a unir esa teoría en acciones concretas que deben hacer. Y él usa dos palabras para unir esta teoría con la práctica, y es por tanto. Si hay alguna consolación, comienza diciendo él, ¿verdad? Cláusula número 1. ¿Cuál es? Consolación. Si hay alguna consolación, consolación puede traducirse a ánimo. ¿Cuántos de aquí hemos estado tristes alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? Quizá usted hoy vino triste aquí, por cualquier cosa. El pasaje nos está diciendo, si ustedes tienen ánimo en Cristo, actúen como Cristo. Yo se lo simplifico de esta forma. Iglesia, si ustedes y yo somos seguidores de Cristo, tenemos un consuelo que sobrepasa la circunstancia que estamos pasando. Y ese consuelo no viene de ningún psicólogo, no viene de ningún consejero que tiene un PhD en no sé qué cosas. ¿Sabe de quién viene? Del mejor, de lo mejor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual dio su vida en rescate por nosotros. Entonces Pablo dice, si hay alguna consolación, tiene que ser Cristo. Decía que consolación se puede traducir a ánimo y se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar o exhortar. La traducción directa del hebreo al español dice así en el versículo: cualquier consuelo que fluya del amor, es decir, de Cristo, cualquier compañerismo conmigo y el ruach, que es el espíritu, ruach, que es la palabra en hebreo que significa espíritu o aliento. Es una palabra que aparece repetidamente en la Biblia del hebreo, llamada Tanaj, espíritu de Dios, o el aliento de vida. Esta palabra ha sido simplificada al español en nuestra Biblia, en la Reina Valera, a espíritu. Ejemplo de la palabra rúa o espíritu aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2. Se menciona para aplicarse o para referirse a que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, utilizando la palabra rúa, que es aliento, espíritu. También la tenemos allá en Isaías, capítulo 63, versículos del 10 al 11, refiriéndose al Espíritu de Dios. También lo tenemos allá en Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14, de igual forma, refiriéndose al Espíritu de Dios. Ahora Pablo, cuando está sacando a luz que si tenemos la consolación del Espíritu,
Está diciendo, ustedes son consolados por el Padre nuestro, el Señor Dios Todopoderoso, el que nos dio el aliento de vida. O es decir, el que nos dio ese hálito de vida cuando nos formó. Dice Pablo, si tienen tal consolación, cobren ánimo. Cobren ánimo. Cuando Pablo nos llama a la unidad en Cristo, es porque Él ha entendido que todos sus hijos estamos unidos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Pablo hace referencia que nuestro consuelo viene de Cristo, es porque Él sabe y está completamente convencido que tanto los filipenses como la iglesia de hoy estamos unidos en Cristo, por lo cual nuestro consuelo viene de Cristo. Mire usted qué bonito. Y ahora, no es lo mismo estar unidos con Cristo a estar unidos en Cristo. No confundamos estas dos partes. Ese en y con hacen una gran diferencia. Estar unidos con Cristo significa que Cristo y yo somos uno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estar unido con Cristo significa que Cristo y yo somos uno. Pablo lo dijo de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Cristo y yo somos uno. Yo soy el cuerpo, Él es la cabeza. Yo soy la iglesia, Él es el pastor. Yo soy su servidor, Él es mi amo. Pero somos uno. Ahora, estar unidos en Cristo significa que todos nosotros somos uno por la unión que cada uno tenemos en Cristo. ¿Me sigue, iglesia? Si usted y yo estamos unidos en Cristo, ahora Pablo demanda que en base a esa unión, todos los que estamos aquí, los filipenses, toda la iglesia en general que ha habido, que ha existido, que va a existir en toda la faz de la tierra, deben conformar también un cuerpo, porque estos están unidos y estamos unidos en Cristo. Entonces, vuelvo y repito esto: estar unido con Cristo significa que somos uno con Cristo, ¿verdad? Estar unidos en Cristo significa que todos los que estamos aquí estamos unidos por la unión que tenemos individualmente con Cristo. Ahora, recuérdense que Pablo está resaltando a que en base a esto seamos entonces coherentes con lo que hacemos. Mira el detalle más grande. Dice Pablo: si hay alguna consolación en ustedes, es decir, si ustedes están unidos con Cristo, esa unidad debe notarse ¿dónde, iglesia? Aquí en nosotros, entre nosotros, entre los filipenses. Si ustedes son consolados por Cristo, consuélense los unos con los otros. Gálatas 6:2, que es un versículo que yo creo que usted se lo ha aprendido de memoria porque a mí me encanta. ¿Cómo dice? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No lo tengo aquí, pero Cristo Jesús, cuando oró al Padre por sus discípulos, le dijo: Padre, te ruego que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Ahora, si usted y yo, vuelvo y repito, si usted y yo somos hijos de Dios, Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Cristo Jesús es nuestro Señor, entonces debemos tener una unidad que que la gente, el mundo, va a notar en nosotros, y eso nos va a hacer diferentes. Eso nos va a hacer diferentes. Hace unos días, unos domingos atrás, yo ponía y yo decía: mire, hermanos, qué feo es llegar a un lugar donde la gente no se lleva bien, ¿verdad? Esa tensión, ese movimiento, ese aire que se siente, que usted se siente incómodo, que si le regalan un café no lo disfruta, porque no hay esa unidad.
Pero qué bonito es venir a la casa de Dios aquí y que todos, hermanos, nos miremos como una familia. Qué bonito. Qué bonito es que cuando miremos que nuestro hermano viene y que tenemos varios domingos de no verlo, nos alegremos porque lo vemos nuevamente. No decir, ya llegó este otra vez. Dice Pablo, no. Si usted tiene una consolación, consuélese los unos con los otros. Cláusula número 1, consolación en Cristo. La palabra griega se traduce como consuelo en la Biblia, es paraleglis. La encontramos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando necesitemos un consuelo, el mayor consuelo, el más grande, el mejor, el sincero, el que nunca falla, es el de Dios. Todos nos van a fallar, menos Dios. Por eso Él dijo: venid a mí, tal como estéis, trabajados y cansados. El trabajo no nos va a hacer descansar. Tu esposa o tu esposo no te va a hacer descansar. Tus hijos no te van a hacer descansar. ¿Sabe quién nos va a hacer descansar? Cristo. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Ahora, ¿cuántos sentimos que hemos descansado en el Señor? Cuando nosotros decimos que hemos descansado en el Señor, implica que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Esa congoja, esa desesperación, hermanos, la hemos dejado en la cruz del Calvario. Nosotros siempre decimos, hermanos, corramos a la cruz. Ahí empezó la amistad entre Dios y nosotros. Es ahí donde se nos reconcilió. Cristo Jesús reconcilió con el Padre. Fue en la cruz. Ahí, donde usted y yo debíamos pagar. Donde nuevamente se volvió a amarrar esa amistad, esa unidad que se había perdido en el huerto del Edén. Es en la cruz. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes nuevamente han sido reconciliados, han sido hechos hijos, tienen la consolación de nuestro Señor. 1 Corintios decía, capítulo 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo comienza Pablo bendiciendo al Padre primero. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Es decir, ¿sabe cuál es el consuelo más eficiente de un hermano para otro hermano? Consolar con el consuelo que Dios nos ha dado. Eso es lo que dice Pablo ahí. Dice, Él nos ha consolado, ahora consolemos con ese gozo, con ese entusiasmo que Dios nos ha dado. Cláusula número 2. Pablo va a resaltar lo que distingue al verdadero creyente. ¿Y sabe qué es lo que distingue al verdadero creyente en esta faceta, iglesia? Es la cláusula número 2, comunión del Espíritu. Una persona común y corriente no tiene comunión con el Espíritu porque está muerta en sus delitos y sus pecados, ¿verdad? Eso nos dice Pablo también. Pero si hemos sido reconciliados, si Él nos ha dado aliento de vida, ahora yo tengo una comunicación con el Padre, con Dios, con mi Señor. Se perdió en el huerto también. De hecho, fue lo principal. Primero, Dios podía llegar y hablar con Adán, preguntarle, hablarle, darle indicaciones, y él podía responder y él lo podía ver. Pero en la caída, ¿qué fue lo que pasó?
Se cortó esa comunicación y ya no más. ¿Y sabe qué fue lo peor? El hombre, cuando se dio cuenta que estaba desnudo, padre le dice: Adán, ¿dónde estás? Escondido, porque el pecado te causará vergüenza, mas la gracia de Cristo te va a dar consolación en los momentos de tribulación, te dará gozo y no te va a dar vergüenza. Y por eso vuelvo y recalco lo que decía el apóstol Pablo. Y estamos mencionando a Pablo seguido porque básicamente es donde estamos. Decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos de aquí, iglesia, nos gozamos el hablar del evangelio? Nos gozamos el ser llamados hijos de Dios. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y ojo, que quien nos está diciendo estas palabras ha sido alguien que ha sido azotado por causa del evangelio. No solamente ha sido azotado, sino que cuando nos está diciendo estas palabras está en la cárcel. No está en su casa tranquilo, con el aire acondicionado, viendo su programa favorito. No, está angustiado. Ustedes, dice Pablo, deben tener participación común de lo que implica la vida eterna, la cual es suministrada únicamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Este versículo resalta que todos nosotros, individualmente y colectivamente, somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. Somos templo y morada. Ahora, si usted va agarrando el hilo, Pablo está diciendo: lo que crees, ponlo en práctica. ¿Por qué? Porque si crees que eres el Hijo de Dios, entonces eres el templo y morada del Espíritu de Dios. Y Él te suministra, Él te consuela. Entonces, si Él te suministra, si Él te consuela, actúa coherentemente con lo que mora en ti. Somos templo. Y este templo debe ser presentado como tal. Allá más adelante en 1 Corintios 12:13, somos bautizados bajo el mismo cuerpo, es decir, bajo Cristo mismo. Y en Juan, 1 de Juan capítulo 1, 4 al 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero no así con nuestros hermanos, mentimos. Mentimos. Usted dirá: hermano, pero tanto que se menciona la unidad en esta carta. Bueno, es lo que Pablo quiere dejarnos entender. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, todos, sin hacer excepción, todos somos muy egocéntricos. Todo queremos para nosotros. Todo para mí. Somos muy pocos los que nos gozamos cuando a nuestro hermano le va bien. ¿Se ha dado cuenta? Pablo está diciendo: no, que el deseo hacia tu hermano esté sobre los deseos para ti mismo. Cláusula número 3. Pablo nos está desarrollando en el versículo 1. Y todavía él continúa diciendo: y en la cláusula número 3 nos encontramos con el afecto o el sentimiento entrañable. Dios nos da de su amor y su afecto entrañable al entregarnos a Cristo. ¿Cuántos creen eso, verdad? Hermanos, que Cristo Jesús, que Dios haya entregado a su Hijo unigénito, a lo más querido, lo más preciado, era su Hijo único, y que lo haya puesto, que lo haya dado por gente desagradecida, por personas que no valorábamos, inclusive le habíamos dado la espalda y no le amábamos. Es la muestra de un entrañable
amor profundo que solamente Dios puede mostrar a través de Cristo. Solamente Él. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, siempre va sobre mis intereses. Pero no así lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué? Dios nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿O acaso tenía algo bueno usted? Que Dios dijo, doy a mi hijo porque vale oro. No, hermanos, nadie daba un centavo por nosotros. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y gracias a la caída de Adán, nuestra desobediencia se merecía el infierno. Mas Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muestra de amor de Dios con Cristo Jesús, hermanos, es un sentimiento inagotable, es un amor grande. Entonces Pablo está diciendo, así ustedes han sido amados. Ahora es necesario que así como ustedes han sido amados, amen a los demás. Véanse de igual forma como Cristo. Dios nos da su amor y su afecto entrañable al entregar a Cristo Jesús único. Son afectos profundos y viscerales. El afecto entrañable de que Pablo habla es inagotable. Pablo se refiere a un sentimiento intenso, arraigado, que proviene de un corazón totalmente cambiado. No puede venir de un corazón que aún todavía le falta transformación o que no ha sido transformado. Sentimiento, cuyo sentimiento viene de un corazón cambiado de carne, el cual ha sufrido el cambio que nos habla Ezequiel. ¿Qué nos dice Ezequiel? Ezequiel dice que quitará ese corazón de piedra que hay en nosotros e insertará un corazón de carne receptible a la voz del pastor. Por eso es que una vez nuestro corazón ha sido cambiado, miren, y se lo voy a dejar de esta forma. Los creyentes no se nos ha restaurado nuestro corazón. A los creyentes se nos ha cambiado por completo el corazón. Dice él que quitará ese corazón, ¿verdad? No que reparará. Que quitará ese corazón e insertará un corazón nuevo. Por ende, si él inserta un corazón nuevo, tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Entonces, si tenemos una nueva naturaleza, ahora sí, lo que dice Pablo es coherente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora tengo una nueva naturaleza, por ende tengo que actuar acorde a esa nueva naturaleza. ¿Verdad? ¿Dice eso sí o no Pablo? Actuando acorde a lo que él nos ha enseñado. Pablo se refiere a un sentimiento, dije, intenso, arraigado, que proviene de un corazón totalmente cambiado. Una persona transformada acorde a la voluntad de Cristo. Entonces, esta persona que ha sido cambiada acorde a la voluntad de Cristo, ahora es la imagen visible de Cristo y de Dios en la tierra. Mire usted. Entonces, cuando yo veo esto, hermanos, me da miedo en cómo actúo. Me da miedo en cómo hablo. Porque amo tanto a Cristo que quiero obedecer como Pablo está en este momento, en esta encrucijada. Lo decíamos al principio de la carta, que Pablo estaba en una encrucijada que no sabía cuál iba a ser el veredicto que iban a dar las autoridades. Por eso Pablo dice, bueno, ya sea que muera, ya sea que viva, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo no sabía en qué iba a resultar, pero su deseo siempre era que ya fuera que viva, que Cristo sea glorificado, o ya sea que muera, que su nombre sea glorificado. Dicho esto, entonces, ahora nosotros podemos decir que
no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, que estemos viviendo, el deseo que debe embargar nuestro corazón es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado por encima de mi sufrimiento. Esto a alguien que no ha sido transformado le será muy difícil entender. ¿Cómo es posible que nos vamos a gozar en el sufrimiento? ¿Acaso Dios no sea un Dios de amor que nos va a perdonar? No, lo que Pablo nos está enseñando es que Cristo Jesús sea todo lo que nosotros necesitamos. Y decimos siempre, si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos literalmente, iglesia, todo lo que este mundo ofrece, riquezas, cosas, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. ¿Acaso no ha visto todas esas estrellas de Hollywood usted? Multimillonarios. Y termina muriéndose, desesperados, angustiados. Y quizás usted ha escuchado a muchos de ellos decir, es que si yo a ganarme tal premio, llegar a la cúspide de mi carrera, pero cuando llegué me di cuenta que me faltaba algo. Es que todo lo que el mundo te ofrece es pasajero y no llenará el vacío que el hombre tiene. Porque el hombre tiene un vacío tamaño Cristo. Nadie lo puede llenar, solamente Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús ha llenado ese vacío en nosotros, dice Pablo, entonces ahora tenés una consolación que viene de Cristo. Una emoción profunda que debe ser primaria y que el creyente tiene en Cristo, por ende, debe amar también a los demás. Mire qué tan profundo debe ser este sentimiento que el creyente debe tener en amar a Cristo y amar a los demás. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire cómo Pablo comienza el capítulo 12 de Romanos. Pablo comienza diciendo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. El gran apóstol que muchas veces es duro, ¿verdad? Mire qué palabras más llenas de amor que les está dando a la iglesia. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo dice iglesia? Santo, agradable a Dios. En buen latino, en buen salvadoreño, habemos de muchas nacionalidades aquí, pero lo vamos a decir en buen latino. Pablo está diciendo, hermanos, por el amor de Dios, presenten sus cuerpos como ofrenda que sea agradable ante los ojos de Dios. Ustedes presenten su cuerpo porque su cuerpo es el templo y morada del Espíritu. Lo que piensan, lo que dicen, muéstranlo con sus acciones cuando presentan su cuerpo ante Dios. Esto me lleva a una realidad. Esto me lleva a que si lo que me deleita es la palabra de Dios en mi privacidad, en la iglesia, con mis acciones todo el resto de la semana debe predicarse. No al revés. Lo que mi mente, lo que mi corazón cree, porque es lo que Dios me ha dado, debe reflejarse a flor de piel con mis acciones, con mis hechos, con mi andar, con mi hablar, con mi conducir, en mi trabajo, con mis familias, con mis hermanos, con todos. Lo que yo hago, hermanos, puede valer más que 1000 palabras, porque es lo que realmente está en mi corazón. De hecho, nos dice la palabra, de lo que abunda en tu corazón y lo que van a salir por tus labios.
si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué van a salir por tus labios? Bendiciones, bendiciones. ¿Qué implica esto? Implica que mi afecto, que mi sentimiento entrañable debe resultar en una realidad. No debe quedarse en una teoría. Es decir, la unidad hará que todos, tanto individual como colectiva, representemos el templo del Espíritu Santo por el cual también somos consolados. Mire qué bonito Pablo nos lleva en las Sagradas Escrituras. De hecho, hay un pasaje maravilloso que dice, hijitos, ¿verdad? Si pecareis, abogado tenéis para con Dios. Hay un consolador, Espíritu. Hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que está pidiendo por nosotros. Siendo un poco más sencillos, no vale la pena entonces que creamos que la palabra es la palabra de Dios, pero mis hechos no dicen lo que yo creo de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Me sigue, iglesia? Miren, lo que Pablo está diciendo es aquí. Todo tu ser, mente, alma y corazón le pertenecen a Dios. Todo. Entonces, al todo nuestro ser pertenecerle a Dios, entonces vamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque no estamos divididos, con toda nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo, con todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Amén, iglesia. A eso nos llama el apóstol Pablo. A eso nos llama el apóstol Pablo. Y decía, implica que mi afecto, que mi sentimiento entrañable debe resultar en una realidad. Es decir, la unidad hará que todos, tanto individualmente, presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como colectivamente, es decir, este día que estamos aquí. Nos reunamos con gozo, con alegría, con regocijo, a celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que gracias a ello hoy podemos decir que tenemos entrada al trono celestial. Mire qué bueno. Y cómo Pablo nos lleva bajo estas 4 cláusulas solamente en el versículo 1. Ahora termino con la número 4. Misericordia. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Nuevamente Pablo, el mismo Pablo es quien les está escribiendo a los colosenses también, que de hecho vimos la carta anterior, ¿se acuerdan? Dice pues, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, es decir, separados. ¿Qué es lo que significa santo, verdad? Separados para, santos y amados. Mire qué bueno. Mire qué palabra la que usa el apóstol Pablo. Ustedes son santos. Vístanse como los santos, porque ustedes son amados, está diciendo Pablo en Colosenses. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Dios, a través de Cristo, ha tenido esa misericordia que nos ha amado, que nos ha santificado para que seamos pueblo suyo, real sacerdocio, y que un día, como nos dice su palabra, le miremos tal cual es. Le vamos a ver tal cual es. Esa es nuestra esperanza. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, y sobre todas las cosas, paciencia. ¿Por qué Pablo resalta la misericordia de Dios aquí? Porque cuando se dice que Dios tiene misericordia, implica que nuestra compasión, perdón y amor, inmerecido hacia aquellos que lo necesitan, también es necesario que sea mostrado. Es necesario que sea mostrado sobre los escogidos.
La misericordia de Dios se refleja o refleja básicamente su naturaleza. Dios naturalmente es misericordia. Dios no tiene misericordia, Él es misericordia. Como también Dios no tiene amor, Él es amor. Es su esencia. Pero sobre todas las cosas también es ira para el pecador. No tiene ira, es un Dios airado. Tenemos algunos destellos de cómo Él se aira. ¿Se acuerdan de la ciudad de Nínive? Es más, ¿se recuerdan de Cristo Jesús entrando al templo? ¿Verdad? ¿Qué mostró Jesús ahí? Su enojo, su ira en contra de lo santo. Porque su naturaleza no le permite mirar que su santidad sea corrompida, por lo cual se aira. La misericordia de Dios refleja su naturaleza al perdonar a los que están en dificultades en cuanto al pecado. Pero también es misericordioso en socorrer a los que ya hemos sido perdonados. Es decir, la misericordia de Dios no se queda solamente en la salvación de su pueblo. ¿Cuántos hemos sido salvados aquí? Dios tiene misericordia todos los días de nuestra vida, cada segundo que pasa. Él es misericordioso con su vida y con la mía. Porque si Él no tuviera misericordia, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Sabe cómo nos dice su palabra? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, y ese nada podéis hacer es literalmente que no podemos hacer nada. ¿Saben por qué? Porque sin Él estamos muertos. Por ende no podemos hacer nada. Pero con Él, unidos a Él, unidos al olivo vivo, ¿verdad? Real, tenemos la savia real que nos alimenta todos los días y nos da fortaleza, nos da consuelo, nos da aliento, por lo cual nos ha dado el privilegio también que le llamemos a su Padre, Abba Padre. Él es nuestro Padre de consuelo, los versículos que leímos. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar, iglesia? Dejemos todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro Señor. Ahora, Pablo comienza en el versículo 1 y básicamente lo que Pablo hace en el resto de los versículos es poner el ejemplo que es Cristo en cuanto a la humildad. Y Pablo lo hace, o de hecho esto es una manifestación de su bondad y amor incondicional para sus hijos. ¿O a cuántos de aquí se nos condicionó, iglesia? A nadie, ¿verdad? A nadie. Simplemente nos amó. Y sabe que le voy a decir esto. ¿Qué es lo que implica que Dios nos amó? Esto implica que ese hecho es un hecho consumado. Esto no es algo que va progresivamente subiendo de acuerdo a lo que nosotros hacemos, Dios nos ama más. No, es un hecho consumado en la cruz del Calvario, desde la creación del mundo. Antes que el tiempo comenzara a correr, Él ya nos había amado a todos y lo consuma en la cruz del Calvario. Con sus palabras, Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Sobre los que tú estabas airados, yo he pagado por ellos. Entonces Dios nos ama, Dios nos consuela en Cristo Jesús. Porque con Cristo Jesús podemos hacer todo. Porque sin Cristo Jesús no podemos hacer nada, dice su palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces Pablo, por eso es que Pablo entonces dice en Filipenses, más adelante, en base a eso, en base a lo que Cristo hizo, entonces todo lo puedo en Cristo que
Porque estoy con Él, estoy unido, somos uno. Es Él quien lo puede hacer todo. No yo, es Él. Esto es una llamada o un llamado a la coherencia cristiana. Es decir, tú y yo recibimos misericordia, ¿verdad? Eso es lo que recibimos, misericordia. Entonces, demos misericordia. No fue esto lo que ocurrió con Jonás. Dios nos está llamado a través de Cristo Jesús a que seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Jonás no fue así. Porque Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. Y que si iba y les predicaba, ¿qué iba a pasar? Se iban a arrepentir. Él teniendo la mente depravada todavía decía, no, esta gente es malvada, esta gente es pecadora, esta gente mira cómo exhiben a los que matan en el muro, porque se dice que cuando esta ciudad de Nínive era tan malvada que cuando agarraba a las personas que ellos oprimían, los desollaban, y para que las ciudades aledañas tuvieran miedo, ponían las personas la piel de las personas en el muro de la ciudad para que la gente tuviera miedo. Entonces dice Jonás, si yo voy, Dios lo va a perdonar, tan mala es esta gente. Él había entendido que la misericordia de Dios sobrepasaba los límites del pensamiento humano. A tal grado que cuando Jonás fue y predicó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Es que así trabaja Dios? Vuelvo y repito una frase de un reformador. Lastimosamente, decía él, nosotros formulamos mal la pregunta. Y cuando decimos, ¿por qué no salvas a estos pecadores? Debería ser al revés. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué me salvó a mí si era igual que ellos? ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios de misericordia. Y no solamente Dios de misericordia, sino que es el Dios de consolación, nos dice Pablo. Entonces Pablo dice, si ustedes tienen esa consolación, ahora quiero que la muestren. Es lo que va a decir los siguientes versículos. Muestren esa consolación en Cristo Jesús, porque eso va a provocar gozo en mí. Es lo que dice el resto de los versículos. Si yo veo que ustedes tienen esa consolación, se llenan de amor, se aman los unos con los otros, eso va a provocar gozo en mí, y no me importa que a pesar que esté sufriendo en esta cárcel, voy a sentirme gozoso porque ustedes se están amando los unos con otros, porque han sido amados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía, esto es un llamado a la coherencia cristiana, es decir, tú y yo recibimos misericordia, entonces demos misericordia como de igual forma la hemos recibido. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene que haya recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora, esta declaración, de hecho, por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo enfatiza que todo lo que tenemos, incluyendo nuestras habilidades, dones y bendiciones, provienen únicamente de la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada proviene de nosotros, nada proviene de nuestra propia fuerza. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Todo. Nada en lo que yo pueda, no hay nada en lo que yo pueda gloriarme y decir, wow, lo que he logrado. No, porque todo se lo debemos al Señor y Salvador Jesucristo, lo que somos, porque somos suyos. Somos suyos. Quiero aterrizar este pasaje bíblico con dos implicaciones importantes. La importancia de la humildad en la vida cristiana. El pasaje básicamente enfatiza
la humildad como una virtud fundamental que el creyente debe tener. Porque luego el versículo del 2 al 4 es básicamente lo que nos hace Pablo, es presentar a Cristo como el mejor ejemplo de humildad. Y no se lo voy a leer, porque si usted lo lee es lo que va a encontrar y no necesita gran explicación. Es decir, podemos arrastrar el siguiente pasaje. Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no tuvo cosa a que aferrarse, sino que bajó tomando condición de hombre, haciéndose como nosotros. Y no solamente eso, sino que termina Pablo diciendo que tomando una muerte y muerte de cruz. Pablo aterriza con el pasaje llevando a Cristo Jesús, que era igual a Dios, ¿verdad? Primero comienza diciendo, es igual a Dios. Y eso no le dio el derecho, aunque tenía el derecho, y dice, él no lo tomó, no lo agarró como una excusa para decir, no, ¿cómo voy a bajar a la tierra? ¿A tomar condición de hombre, pecador, el que te defraudó? Y dice, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que en obediencia a su Padre, baja. Toma condición de hombre, pecador, aunque no conoció pecado, caminó, comió, durmió, se cansó, se enfermó, porque también se enfermó como todo ser humano. Es más, cuando estaba a punto de ser entregado, crucificado, le dijo a sus discípulos que tenía una angustia hasta la muerte. ¿Verdad? Estoy angustiado hasta la muerte, preocupado en su carne, en su debilidad de hombre. Pablo toma todo lo de Cristo Jesús como el ejemplo de ejemplos para mostrarnos la humildad que todo creyente debe mostrar ante este mundo. Y yo te quiero llevar a este pensamiento. El día que tú comiences a pensar que eres más que el vecino, más que tu hermano, recuerda que tanto tu vecino como tu hermano, como los hermanos de la fe, fueron formados del mismo polvo que tú y yo fuimos formados. Tú no eres de un material especial. Todos somos barro en las manos del alfarero. Todos. Entonces, la importancia de la humildad en la vida del cristiano, y como dije, el pasaje enfatiza la humildad como virtud fundamental en el creyente y que el creyente debe tener. Al moldear nuestra humildad, Cristo nos enseña a poner nuestros intereses sobre los demás, por encima de los demás. Por encima de nuestros intereses. Mirar a los demás como mejores que nosotros. Mirar a los demás que la necesidad que yo tengo sea un poco menos a la necesidad que tiene mi hermano. Por lo cual, si yo tengo algo, yo pruebo a pesar de que yo tenga necesidades. Entonces, la humildad lo que me hace es me lleva a mirar a mi hermano como el más necesitado sobre mis necesidades. Cristo nos enseña a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, a considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos y a buscar el bienestar de los demás en lugar de nuestra propia satisfacción. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló hasta lo sumo. Y por eso su Padre lo exaltó también hasta lo sumo. Tanto así que le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que ante ese sobre todo nombre, toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor, y de Él únicamente, de Él recibimos la consolación. Mire qué bonito y qué hermoso pasaje. Imitación número 2. La imitación de Cristo como modelo de vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Insta a los creyentes, o sea, nosotros, sus hijos, a tener la misma actitud de Cristo. Esto implica no solo admitir que Cristo es el Hijo de Dios. Esto implica no solo admitir que Cristo Jesús es Dios mismo y que Él es poderoso. Esto implica aceptar la humildad de Cristo, no solamente aceptar la humildad de Cristo, sino también imitar su ejemplo en nuestras vidas. Es decir, quiero ser como Cristo. Quiero pensar como Cristo. Quiero hablar como Cristo. Que mi vida, mi ser, todo mi yo, glorifique a Cristo. Que exalte su nombre. Al imitar la humildad de Cristo, nosotros los creyentes podemos reflejar plenamente el carácter de Cristo y vivir de acuerdo con los principios del evangelio que profesamos. Nos llamamos iglesia bíblica, ¿verdad? En humildad debemos actuar acorde con lo que profesamos. Eso es lo que creemos. Entonces, si eso es lo que creemos, ahora actuémoslo, pongámoslo en práctica. No solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de las doctrinas. Miren hermanos, lastimosamente en los últimos días, mucha gente se llena de mucha información, su corazón, su mente, grandes teólogos y personas conocedoras. Pero lo que Pablo está diciendo es, llénate, pero también practica, ¿verdad? Aprende de la palabra, pero también obedécela. Llénate de ella, pero también muéstrala con tus acciones. Ponla en evidencia. Pongámosla en evidencia. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo, dice el Señor, para que también hagáis como yo he hecho. Estas son palabras aparentemente suaves, pero si las analizamos son palabras muy duras del Maestro. Lo que el Maestro nos está diciendo aquí, Cristo Jesús nos está diciendo aquí, si yo me humillé a lavar los pies polvorientos de mis discípulos, ¿quiénes son ustedes para que se crean más que los demás? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Sabe a qué nos está llevando este pasaje? A inclinar nuestro rostro y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que te plazca. Soy tu siervo. Soy tu instrumento. Úsame. Pero no solamente que se quede ahí, sino que al momento de que Dios nos quiera usar, hagamos lo que le pedimos a Dios. Es decir, actuemos acorde a nuestro deseo. Trabajemos, mostremos a Cristo. La actitud de Cristo como modelo para nosotros debe replicar todos los días en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. ¿Por qué? Porque pasamos a ser nosotros también la imagen, ahora sí, visible de Cristo y de Dios. ¿Cómo el mundo va a entender
que somos sus discípulos? Porque nos amamos los unos con los otros, nos dice su palabra. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos con los otros. No en cuanto sabes, no, en cuanto se aman los unos con los otros. En cuanto se aman. Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, iglesia, que cuando ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, todas las cargas se hacen ligeras. Y el actuar con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, donde nos congregamos, con nuestro vecino, se vuelve en algo automático en nosotros. Ya no es gravoso, porque estamos agradecidos con el Señor. Y todo lo que Él ha hecho, que está en nosotros, hermanos, lo hacemos con regocijo, con gozo, porque le amamos. Y usted y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo replica en todo lo que ha hecho Él primero en nosotros. Y en base a eso viene nuestra respuesta a que le amamos a Él. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por este momento que nos permites escuchar tu palabra. Señor, bendito eres Dios Todopoderoso. Gracias porque nuestro corazón ha sido edificado con la palabra. Nos hemos gozado, Señor, con lo que tú nos has dado. Nos hemos gozado con lo que tú nos has enseñado. Gracias por tu palabra. Perdónanos porque quizás muchas veces no practicamos lo que aprendemos. No practicamos lo que sabemos. Perdónanos. Perdónanos. Te pedimos, Dios de la gloria, que al salir de este lugar salgamos siendo hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Bendito eres. Señor, glorificado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Te invito a que se ponga de pie, iglesia. Le cantamos al Señor.